Señores jueces y servidores judiciales, buenas tardes. Continuando con el segundo módulo del programa de formación de jueces en propiedad intelectual, iniciamos hoy la 8ª sesión del programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Saludamos la presencia del doctor Ricardo Vinatea Medina, juez de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual, y del doctor Rubén Ugarteche Villacorta. Asimismo, damos la bienvenida a la expositora, la doctora Flora Luna González. A continuación, palabras del doctor Ricardo Vinatea Medina, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos, gracias por venir. Gracias por ser los más fieles. Espero que sigan llegando pues los usuales colegas que vienen, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero saludar que ya están conectadas las cortes de Ayacucho, Piura, Ucayali, Sullana, Hilo, La Libertad, Amazonas, Apurímac, Tacna, Santa, Huancavelica y Ancash. Buenas tardes con todos y gracias por escucharnos y mirarnos, porque ahora nos escuchan y nos ven. Así que luego de la charla de la doctora y a quien damos la bienvenida, la doctora Flora Luna, por si acaso ella no es abogada, sino es médico, y está muy comprometida en todos estos menesteres sobre la biotecnología moderna, incluso los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual en general, que es una actividad paralela que lleva a su actividad profesional, porque ella es médica, es pediatra, pero tiene otros intereses en todo esto, ¿no? Que son intereses nacionales. Así que también queremos saludar, después de una corta ausencia, al doctor Rubén Ugarteche, que estuvo en unos eventos académicos internacionales en Washington, y nos trae unas muy buenas noticias para el programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Bueno, entonces, ya saben, el tema es la biotecnología moderna o transgénesis. Nuevamente va a haber le damos el uso de la palabra al doctor Ugarteche para que haga unos comentarios previos al tema. Adelante, doctor Ugarteche. Muchas gracias, doctor Vinatea. Muchas gracias, doctora Luna, por su participación. En realidad, el tema, si bien está a cargo de una destacada doctora, ¿no?, médico, pero el tema de los transgenes, ¿no?, de los transgénicos, está relacionado con la propiedad intelectual y con, en general, el derecho a la competencia. Evidentemente, un producto transgénico que ha sido modificado, ¿no?, tiene generalmente un derecho de propiedad intelectual sobre el mismo, ¿no? Hay grandes compañías multinacionales como la famosa Monsanto, que precisamente ha desarrollado una serie de productos, ¿no?, de origen vegetal, ¿no?, en el cual han sido desarrollados genéticamente, modificados genéticamente, y tienen una patente sobre ellos. Y aquellos que utilicen ese producto, ¿no?, esas semillas que se propaguen, tienen que tener la licencia de quien ha desarrollado esa patente, ¿no?, donde haya sido patentado. Sin embargo, esto no es un único tema, el de la propiedad intelectual, como cualquier otro desarrollo de carácter tecnológico. En este caso, frente a un tema que puede ser que se haga un producto inmune a determinadas plagas o a efectos climáticos, ¿no?, o más grande de lo que normalmente se pueda desarrollar, sino que también tiene que ver, y la discusión nacional se ha centrado también en eso, en el derecho a la competencia, ¿no?, donde uno de los elementos importantes es los derechos de los consumidores. Y dentro de los derechos de los consumidores, ¿no?, está uno de los derechos básicos o fundamentales que tenemos los consumidores, es el derecho a la información, ¿no? Hay una asimetría informativa entre la información que tienen los proveedores con la que tenemos los consumidores. Evidentemente nosotros no manejamos toda la información acerca del producto o servicio que estamos contratando,
que manejan los proveedores. Y por eso es que en la Constitución Política del Perú se establece, ¿no?, como un derecho fundamental prácticamente, que los consumidores tenemos el derecho, que el Estado garantiza el derecho a la información, ¿no?, de los productos y servicios puestos en el mercado, ¿no?, de parte de los consumidores. Y esta asimetría informativa hace que precisamente el consumidor sea la parte débil en una relación de consumo, ¿no? Y por eso es que también la publicidad, ¿no?, tiene una triple finalidad, ¿no?, que es servir de mecanismo de competencia, ¿no?, persuadir para que se realice un acto de consumo e informar. Y precisamente porque se privilegia el contenido informativo de la publicidad, es por eso que las afirmaciones en la publicidad, las de carácter objetivo, tienen carácter vinculante, no así, evidentemente, las de carácter subjetivo. Entonces nosotros tenemos que estar adecuadamente informados, ¿no? Entonces, no es que un producto transgénico sea dañino en general, sino que para determinados seres humanos puede tener ciertas reacciones. Y por eso es que para poder consumirlo uno tiene que estar prevenido, ¿no?, y ya tomará la decisión de consumo que corresponda y que no infrinja un daño, porque también el Estado tiene que velar porque los productos no infrinjan un daño a la salud de los consumidores. Evidentemente hay productos que son riesgosos como tales, ¿no?, y que por sí pueden infligir un daño. Si uno se toma una botella de ácido muriático o lejía, pues evidentemente no, no es una persona no es inmune a eso, ¿no?, y tiene que saber si toma manipuleo. Hoy en día, querámoslo o no, vivimos en un mundo de transgénicos, ¿no?, porque solamente el consumo de la soya, ¿no?, está difundido por todas partes. De modo que las implicancias, ya no solamente jurídicas, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sino también desde el punto de vista del derecho a la información. En el Código de Protección al Consumidor se ha establecido, ¿no?, hay un tema ahí fundamental en el aspecto de los transgénicos, que está ahí todavía pendiente de ser reglamentado, ¿no? Es parte de la agenda pendiente que tiene el INDECOPI, que tiene el Estado en general. Y creo que para justamente darles a ustedes un poco más de alcances para poder aplicar el derecho, ¿no?, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de transgénicos, y para eso es que cedemos el uso de la palabra a la doctora Flora Luna. Sí, brevemente vamos a conocer algo de su currículum. Adelante, por favor. La doctora Flora Luna González realizó estudios de medicina en la Universidad Particular Cayetano Heredia. Tiene un posgrado de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, una maestría en Administración de Servicios de Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es profesora universitaria en Química, Biología y Nutrición en las universidades de San Marcos, San Martín de Porres y Ricardo Palma durante 15 años. Además, es presidenta de la Asociación Médica Peruana durante el periodo 2004-2005. Es presidenta del Consejo de Vigilancia de la Asociación Médica Peruana desde el 2006 hasta el 2012. También es asesora técnica en el área de salud de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Además, es asesora técnica para UNICEF durante el año 1990. Ha recibido un premio Mujeres que hacen el Perú por los periodistas del Congreso de la República en el año 2006. Es miembro de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, CONADIP, creada por el Ministerio del Ambiente, y además es representante de ASPEC en la Comisión Multisectorial de Asesoría para el Cumplimiento de la Ley de Moratoria de Transgénicos, Ley 29811. Sin más preámbulos, damos inicio a la disertación de la expositora, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Quiero agradecer acá a los doctores Ugartechi, al doctor Vinatea, por esta cordial invitación que me ha permitido este honor y este privilegio de estar el día de hoy con ustedes, para tocar un tema, ¿no?, un tema de actualidad, un poco controversial, y es un poco pesado, ¿no?, porque vamos a hablar de genes, de núcleos, pero lo vamos a hacer un poco ameno. Vamos a hablar en primer lugar de qué cosa es la biotecnología, que hay generaciones.
Cuando hablamos de transgénesis, hablamos de la tercera generación o llamada también biotecnología moderna o transgénesis, que es el título de la charla de hoy. Vamos a hablar qué normas internacionales y nacionales tenemos al respecto, cuál es la política de las agencias reguladoras a nivel mundial, si es posible la coexistencia, porque muchas veces nos dicen no hay problema, vamos a crear barreras y vamos a sembrar acá los transgénicos y no pasa nada con los cultivos orgánicos que ahora tienen tanto valor y que Perú está ganando muchísimo al exportarlos. Vamos a ver finalmente el impacto a la salud, al ambiente y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Cuando hablamos de biotecnología de primera generación, tenemos que recordar hace 10.000 años a nuestros ancestros, cuando fabricaban una chicha, cuando hacían un cruce simple entre semillas, entre plantas, y eso es biotecnología, pero eso fue actualizando, modernizándose, y por los años 90 los médicos necesitábamos insulina, hormonas, proteínas y enzimas, y entonces la biotecnología se hizo más compleja, se insertaron genes a bacterias, a levaduras, para que estas bacterias al reproducir y formar todo lo que acostumbraban, generaran tipo fábrica de medicamentos estos productos. Pero en la historia que vemos, acá tenemos, por ejemplo, el L-triptofano. ¿Qué es el L-triptofano? En 1980 una empresa japonesa, Showa Denko, vio que el L-triptofano, que es un aminoácido esencial, era precursor de la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor. Entonces se puso de moda tomar L-triptofano para el estrés, para la depresión, para los problemas de insomnio. Y entonces esta empresa dijo, mejor utilizo bacterias como fábricas de L-triptofano, pero no hicieron una buena purificación del producto. Entonces cuando la bacteria fabricó el L-triptofano, se produjeron como 5 sustancias más, como detritus, que no fueron eliminadas. Se produjeron en Estados Unidos 100 muertes y entre 10.000 enfermos de un síndrome llamado síndrome de mialgia eosinofílica. Y entonces allí se vio que era importante el control de calidad de estos productos generados con biotecnología. También tenemos, por ejemplo, Synflorix. ¿Qué es Synflorix? Es una vacuna que fabricó el laboratorio GlaxoSmithKline contra las infecciones de neumococo. Y en Argentina, en 3 lugares, probaron en 14 bebés, en 14 niños menores de 5 años, pero se murieron 24. Y entonces esta vacuna, la entidad que velaba por la calidad de medicamentos en Argentina, detuvo este ensayo clínico, esta experimentación, y se cobró una indemnización de $1 millón a los que estaban elaborando este ensayo clínico. Y así ha habido una serie de problemas en la fabricación de medicamentos con biotecnología. Entonces, alrededor de los años 2000 ya hubo un acuerdo de armonizar todas estas normas que tenían que ver con el control de calidad de estos medicamentos, porque era sumamente peligroso administrarlos si no se hacía todo el control respectivo, inclusive la última etapa de la purificación. Y de ahí hemos pasado a lo que es la biotecnología de tercera generación o transgénesis. ¿Por qué transgénesis? Cuando, por ejemplo, yo conozco muchas variedades de papa y una papa es resistente a una plaga y yo investigo que estos genes le dan esa resistencia a la plaga y los paso estos genes hacia otra papa, pero es gen de la propia papa. ¿Eso cómo se llama? Se llama cisgenia. Y estoy hablando de híbridos y esto no es peligroso. Pero cuando hablamos de transgenia, significa que a un ser vivo, a una especie,
voy a insertarle genes completamente diferentes a la especie. Por ejemplo, a una planta le insertó genes de bacterias, como vamos a ver a continuación, o de peces, o de genes de seres humanos, que ustedes saben que nunca por un cruce natural pasarían a esa especie. Eso es lo que se llama transgénesis y es lo que nos preocupa. Y entonces vamos a ver por qué hay riesgo en la transgénesis. No por el avance de la tecnología, sino porque la técnica que se utiliza para la transgénesis es todavía muy aleatoria, como vamos a ver a continuación. Entonces acá ustedes van a recordar algunas clases de biología de hace mucho, pero si vemos acá a la izquierda vamos a ver una célula huésped. Esta célula huésped en su núcleo tiene todo su material genético que le da todas sus características. Y ahí en colorcito he dibujado los genes que yo le voy a transferir, esos que nunca los obtendría por un cruce natural, por la transgénesis. ¿Cómo es que van a llegar a esa célula huésped? Bueno, en la actualidad hay dos técnicas. Utilizamos un vector que generalmente es una bacteria, y ustedes saben que las bacterias en su citoplasma tienen una organela que es el plasmidio, que tiene genes para generar resistencia a los antibióticos o para producir las toxinas que ellos acostumbran generar. Entonces, a través de ese plasmidio yo inserto los genes que quiero que lleguen al núcleo. Hay otra forma, la segunda forma es utilizar una especie de pistola genética, donde yo disparo y van a llegar los genes, pero ¿dónde llegan? No se sabe. Y entonces hay un tema de que yo no sé cuántos genes ingresan ni en qué lugar del núcleo quedan, y eso es un enorme riesgo todavía porque es un proceso no controlado. Y no lo digo yo. Allí lo dice, por ejemplo, un experto, que la inserción de genes en lugares no predeterminados pueden provocar efectos indeseados, porque pueden silenciar algunos genes o pueden activar otros y generar proteínas o toxinas que no estaban planificadas. ¿Cómo se hace esto? Porque hace 20 años hacían muchos intentos y obviamente un ser vivo protege muchísimo su núcleo. Entonces no se generaba incorporar un gen extraño. Entonces construyeron lo que se llama un cassette o un constructo. Y entonces ven ustedes didácticamente en azulino que ahí estaban los genes para una determinada característica. Crear un cultivo resistente a un herbicida o insertar genes de una bacteria, porque sabemos que esa bacteria produce una toxina contra las plagas. Entonces esos son los famosos cultivos BT, del Bacilo thuringiensis. Entonces sacamos los genes de ese Bacilo thuringiensis, de esa bacteria, para insertarlos a la planta. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todas las células de esa planta generan la toxina. Y la pregunta del millón es, ¿y el producto que comemos tiene también la toxina? Pues también tiene la toxina, eso es lo que nos preocupa, ¿ya? Pero además, no solo tenemos el transgen, sino para que se prenda o apague el proceso, ponemos genes del virus del mosaico de la coliflor o virus parecidos a los virus de la hepatitis. Y como yo no sé si ese transgen, ese cassette se ha insertado, pongo genes marcadores, que son genes de resistencia a los antibióticos. Y recordarán ustedes un caso de una famosa modelo, muy linda ella, que empezó a hacer una infección y le daban un antibiótico y otro antibiótico y finalmente le tuvieron que cortar inclusive las extremidades, pero la paciente se murió. Y ese es un riesgo que tenemos los médicos, de que cada vez hay más resistencia a los antibióticos y no se están creando a la misma velocidad nuevas moléculas para este fenómeno. Entonces, insertar genes que puedan provocar en los consumidores resistencia a los antibióticos es sumamente cuestionado en la actualidad por ser un evento peligroso. Y después tenemos genes para terminar la secuencia.
Vamos otra vez a recordar nuestra biología, que no es tan difícil. Van a ver ustedes en líneas entrecruzadas rojas que tenemos ahí la doble hebra de ADN. Y hacia afuera vemos la membrana del núcleo que tiene poros. Si esa doble hebra se va a formar la transcripción, o sea, esa doble hebra se abre y en espejo se va a copiar un moldecito. Ese moldecito, ¿cómo se llama? El ARN mensajero, que está en azul, que sale por los poros nucleares hacia el citoplasma, y es el molde que sirve para fabricar, ¿qué cosa? Las proteínas. Pero si yo en el núcleo estoy insertando ADN, o sea, genes, ¿qué cosa es el ADN? Secuencia de bases. Y si yo estoy insertando otras bases, ¿qué va a pasar con las proteínas? Van a ser proteínas con algunos cambios, que ya no van a tener la misma secuencia de aminoácidos y por lo tanto cuando se formen tridimensionalmente en el espacio van a ser diferentes. Y si tienen forma diferente, ¿su función será la misma? La función cambia. Porque además las proteínas nunca actúan solas, siempre están unidas a azúcares, a lípidos o a grupos fosfato. Y entonces esto genera problemas. Y esto no lo digo yo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hizo un encuentro de científicos expertos en biotecnología moderna para ver qué problemas podía traer la transgénesis. Y vean ustedes, ellos mismos concluyen que la introducción de un transgen, o sea, todo este cassette que les contaba, no es un proceso controlado y puede tener varios resultados con respecto a la integración, a la expresión, o sea, a la formación de proteínas diferentes y a la estabilidad. O sea, cada gen está muy estable en un núcleo, pero como este gen es completamente diferente para la especie, ese gen se cambia de sitio, o sea, puede translocarse, puede recombinarse, puede mutar y peor aún, escapa. Y eso ocurre con el flujo de genes y que puede contaminar un cultivo vecino, como de hecho ya se ha dado en varios países. ¿O qué pasa si yo como mi salmón transgénico? Se ha visto que esos genes están en los diferentes tejidos del salmón y se ha visto que al consumirlos, estos genes pasan a la flora intestinal del huésped que los consume. ¿Y qué pasa en la salud? Es un tema no estudiado. La mayoría de las agencias reguladoras los han sacado al mercado solo con los estudios hechos por las propias empresas fabricantes. Y estudios en tiempos muy cortos, un máximo de 90 días. Acá, por ejemplo, sacaban un antinutriente alfrejol para introducirlo a una arveja. Y le dieron a esta arveja genéticamente modificada este cambio para que cuando viniera la plaga consumiera y este antinutriente provocara una alteración en la digestión de la plaga y se muriera. Entonces, para probar la inocuidad de este producto le dieron como alimento 2 veces por semana a unos ratones, pero vieron que estos animalitos, a pesar de que la proteína era muy igualita y no le encontraban cambios, veían que este ratoncito hacía alergia severa, le encontraban cambios inflamatorios al hacer la necropsia en el pulmón, igualito como a un paciente asmático. Y entonces un experto de la EPA, que eso significa en inglés la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, vio que si bien la proteína era muy parecida, la inserción de los azúcares, o sea, el proceso de glicosilación, era muy diferente. Pero en los estudios de seguridad, de calidad, de no reacciones adversas, no se evaluó eso. Entonces tuvo que ser suspendido este producto, esta arveja genéticamente modificada, para no provocarle a los consumidores lo que se veía en los ratones. Y vamos a ver las normas,
¿no? ¿Qué normas existen en relación a la biotecnología moderna? Primero veamos a nivel internacional. En el año 92, la Declaración de Río tenía el principio 15. Y el principio 15, ¿cuál es? Es el principio precautorio. ¿Y qué decía? Que los estados deberán aplicar ampliamente el principio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o este sea irreversible, antes de que se pueda probar los efectos negativos. Se deben tomar las medidas precautorias. Después tenemos dos normas internacionales, una que es como la madre, que es el Convenio de Diversidad Biológica, y como resultado tenemos la otra norma, que es el Protocolo de Cartagena, que sería como la norma hija. ¿Qué dice? Miren, qué interesante, el Convenio de Diversidad Biológica, ambas normas, por si acaso, suscritas, ratificadas por nuestro país. Afirma el Convenio de Diversidad Biológica que la conservación de la diversidad biológica es de interés común para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo es Perú? Es un país muy especial. Perú es el cuarto país megadiverso del planeta. Entonces, no estamos hablando de cualquier país. País es un banco genético para el mundo. Y lo que protejamos de Perú, lo estamos haciendo para toda la humanidad. Eso nos advierte, mira, el Convenio de Diversidad Biológica. También reafirma que los estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos. Entonces, no nos pueden criticar sobre la moratoria. Fue una decisión como Estado, una decisión como país, viendo las características especiales que tenemos. ¿Qué dice el Protocolo de Cartagena? Reafirma el enfoque precautorio y reconoce la importancia crucial que tiene para la humanidad los centros de origen y los centros de diversidad genética. Por ejemplo, ¿dónde más existe la lúcuma? En ningún lugar del mundo, solo en Perú. Cereales andinos especiales, ¿dónde hay más? En Perú. Y entonces esto debíamos proteger. Y acá vamos a hacer un recuento de las normas internas. En el año 1999 tuvimos la ley 27104, que es la Ley de Prevención de Riesgos de la Biotecnología Moderna. Y su reglamento fue publicado el 2002. Estas normas tenían que ver la seguridad de la biotecnología moderna de acuerdo a la Constitución Política de Perú y según el Convenio de Diversidad Biológica que habíamos firmado y ratificado. El reglamento que decía que los organismos sectoriales competentes, como ven ustedes allí, el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que depende de Agricultura, DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental por el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Pesquería, que tiene que ver con el Ministerio de la Producción, tenían que elaborar su reglamento interno. Y miren, han pasado cuántos años y no tenemos reglamento interno. Entonces, ¿qué pasó con la ley 27104? Un saludo a la bandera. Y ahora se está trabajando con fuerza. ¿Por qué? Porque se ha dado la ley de moratoria y también no va a servir de nada si es que no construimos un sistema nacional de bioseguridad con relación al tema. Cuando, hará algunos años, cuando recién se creó el Ministerio del Ambiente, ¿hace cuánto ustedes recuerdan? Solo 3 años. 3 años nomás tenemos de Ministerio del Ambiente. Y era muy difícil para los organismos sectoriales competentes, yo me pongo en su lugar, porque teníamos el Ministerio del Ambiente con el ministro Brá que decía, ojo, hay que tener cuidado con esta nueva tecnología, hay que proteger la biodiversidad. Pero el Ministerio de Agricultura promovía la transgénesis. Ya estaban estudiando en el Centro Internacional de la Papa una papa transgénica, estaban con la papaya transgénica, y entonces no había una política nacional clara al respecto.
En cambio, ahora tenemos otro marco, tenemos la ley de moratoria que prohíbe durante 10 años la liberación de semillas o animales de crianza. Y el reglamento, un año después, nombra una comisión multisectorial de asesoría para que se cumpla la ley. Y en eso es que se está trabajando. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes van a ver que sale una norma, ¿no? Una norma legal de que hay una guía para muestreo de semillas. ¿Cómo hacen los países desarrollados que tienen mejor control de estos temas? Llega un cargamento de semillas, hacen una pesquisa aleatoria, muelen esas semillas, diluyen y ponen una tirita. Como hacer un lapstick, como hacer un control cualitativo, con esa tirita identifican, ¿es o no es transgénico? Nosotros recién a nivel de Indecopi, la que habla está participando, estamos elaborando normas para poder hacer ese control. Porque la norma dice que se declare si es o no transgénico. ¿Y qué dicen los empresarios? No, que no se puede, que es muy difícil. 2 años tenemos peleando que salga el reglamento y ellos se oponen. Ellos quieren que se declare recién por encima del 5%. Y eso no queremos los consumidores, porque eso sería en un producto y 5% en el otro y 5% en el otro, y 5% es una cantidad alta. Entonces, lo que queremos nosotros es que se diga, ¿tiene o no tiene transgénico? Y eso sería más barato, porque para hacer el cálculo ya no cualitativo, sino cuantitativo, eso tiene que pasar al laboratorio y tiene que costar más, y obviamente ese costo lo van a trasladar ¿a quién? Al consumidor, ¿no es cierto? Y vamos a ver que sobre inocuidad alimentaria hay una norma específica que ustedes tienen que conocer, que es el Códex Alimentario. Y el Códex Alimentario ha hecho ediciones especiales para alimentos producidos con biotecnología moderna. ¿Y qué dice el Códex? Que, ojo, el Códex es elaborado por científicos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Dice, coman ustedes sus transgénicos que no pasa nada. No es así, fíjense lo que ellos dicen, que hay que hacer una adecuada evaluación, gestión y comunicación de riesgo. En la evaluación hay que hacerlo con muy buenos métodos y caso por caso. Para gestionar los riesgos, que es importantísimo, el etiquetado. Ahora hay una serie de alimentos envasados que nosotros estamos comprando y consumiendo y no sabemos lo que estamos comiendo. Y se está violando el derecho a la información del consumidor y a la libre elección. Y además a la salud, porque, por ejemplo, a alguien que es un celíaco, que es intolerante al gluten, o es diabético, o tiene alguna condición de salud especial y necesita que la etiqueta le informe para que él tome los cuidados, sobre este tema no se da. Porque hay una enorme resistencia al etiquetado, y eso también da mucho temor. Porque si el producto fuera inocuo, no habría ningún problema pues en decirlo. Más bien, si el producto fuera muy bueno, sería un valor agregado ponerlo en el etiquetado. Y además es muy importante trabajar de forma transparente, ¿no? Comunicarlo. ¿Qué dice además el Códex? Que actualmente o hasta la fecha, lo que se ha estudiado en los alimentos que generalmente han salido al mercado, que son 4 que ustedes deben conocer, que es la soya, el maíz, la canola y el algodón. Después hay muchos otros productos transgénicos que están en el laboratorio, pero todavía no hay autorización para la salida al mercado. ¿Qué se ha estudiado en ellos? El efecto del calor, la cocción, el efecto que ocurre en la digestión del ser humano que los está consumiendo, y hay algunos alergenos conocidos. Entonces se compara si este producto transgénico tiene esos alergenos, pero alergenos desconocidos no se estudian. Y entonces el mismo Códex que recomienda hacer estudio de metabolismo, toxicocinética, toxicidad a mayor largo plazo, ver toxicidad y
el riesgo de cáncer, la toxicidad y qué pasaría, por ejemplo, en la reproducción, si estos productos los come una gestante o si los consume un niño pequeño que recién a los 6 meses está empezando con su lactancia. Y cuestionar la transgénesis es ser un retrógrado, es estar en contra de la ciencia. Miremos un poco hacia afuera. Por ejemplo, en Suiza, desde el año 2005, hay moratoria. Ellos no aceptan los alimentos transgénicos. Y después se creó la semilla Terminator. ¿Cuál era la semilla Terminator? Era una semilla que uno la sembraba y después no crecía nada, solo ese tipo de semilla. Y por poner en riesgo la soberanía alimentaria, ¿no?, y la alimentación de todos los pueblos, entonces eso fue prohibida. Hay una moratoria general a nivel mundial. Pero después hay prohibiciones de diversos países. Ustedes habrán visto en Google recientemente que 8 países en la Unión Europea han prohibido maíz MON 10 y Anflora, y están amenazando de que si encuentran estos productos van a cobrarles el 200% del valor de la semilla y destruir todo el campo de cultivo. Y uno tiene que preguntarse, ¿y qué pasó? Si ellos aceptaron hace 10, 15 años estos cultivos, ¿por qué ahora los rechazan? Porque muchas de las promesas que se hicieron de ser resistente a la maleza, ¿qué pasa? La maleza es un ser vivo. Es como cuando un médico usa el mismo antibiótico siempre, que se genera resistencia. ¿Qué pasa con la plaga? Un cultivo, 2 o 3, es resistente a la plaga posteriormente, porque la plaga muta, pues es un ser vivo y hace resistencia a esa toxina. Y eso es lo que está pasando. Entonces, las promesas de enormes rendimientos en los cultivos y hacer millonarios a los agricultores no se han estado dando. ¿Y cómo es la política aplicada a estos productos? ¿Qué creen ustedes? ¿En Estados Unidos habrá sido muy estricta? ¿Sí o no? Vamos a ver. En mayo de 1992, a mucha presión, les voy a contar un poco la historia de lo que se llama las puertas giratorias. Por los años 80 había un famoso estudio de abogados en Estados Unidos que defendía a Monsanto, a la Coca-Cola, a todas las grandes empresas. Pues un abogado llamado Michael Taylor, de este bufete famoso, pasó dizque a regular en la FDA y sacó esto: los alimentos derivados de variedades vegetales desarrolladas según los nuevos métodos de modificación genética, o sea, transgénicos, se van a regular en el mismo marco y según el mismo enfoque que los surgidos del cruce tradicional de las plantas. ¿Y un alimento transgénico es idéntico a un convencional? No, porque entonces no podría patentarse, ¿no es cierto? Obviamente tiene una manipulación genética, pero no se hicieron mayores estudios. ¿Por qué? Porque este abogado Michael Taylor creó el término de equivalencia sustancial y decía, como este transgénico es idéntico a este convencional, no se necesitan mayores estudios. Y con los pocos estudios que hicieron estas empresas salieron al mercado. O sea, más por decisión política que por estudios hechos de seguridad, eficacia y calidad. Y no lo digo yo, fíjense, este es un abogado, Eric Milstein, de la Universidad de Sussex. Él dijo, nunca se ha definido verdaderamente el concepto de equivalencia sustancial. Y obviamente es justamente esta imprecisión lo que hace el concepto útil para la industria, porque obviamente le salía barato, no tenía que gastar en los costosos estudios de seguridad. Pero esto que era inconcebible, cada vez yo como médico no lo puedo entender, porque es irracional, no ético e ilegal. Ustedes saben que cada vez que se fabrica una molécula nueva, llámese antibiótico o vacuna, tiene que pasar
12 o 15 años de estudios, de ensayos primero en animales y después en adultos sanos voluntarios. Esto no se hizo. Y además, ¿qué pasa? Antes un científico podía trabajar y publicar los resultados de su investigación. Cuando hablamos de transgénesis, los estudios son tan costosos, tan complejos, que generalmente estos científicos trabajan en corporaciones. Y las corporaciones son las que deciden qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. Entonces, muchas veces uno entra a buscar revistas y va a encontrar solo bondades de estos productos y poca información acerca de los riesgos. ¿Cuándo hemos encontrado riesgos? Cuando a nivel del Poder Judicial se ha obligado a las empresas a que muestren el estudio que han hecho ellos en animales. ¿Y es posible la coexistencia? Acá tenemos un informe al 2007. Fíjense ustedes, 216 incidentes de flujo. Esos genes que quedaban inestables podían contaminar a otros cultivos. Y al 2013, bueno, tenemos muchísimos casos más. Y acá le traigo de la revista Nature, este es un estudio de contaminación en los Estados Unidos, porque vemos que es un país desarrollado, que tiene muchísima infraestructura, tiene el presupuesto necesario para crear esas famosas barreras que ellos mencionan para que se controle el flujo genético. Pero sin embargo, miren los riesgos de contaminación que ellos han tenido. ¿Qué pasaría en Perú? El riesgo sería muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diversidad horizontal y vertical y tenemos pocas extensiones donde podamos sembrar monocultivo, poniendo en riesgo la diversidad genética que tenemos. Y también tenemos la ley para productos orgánicos. Cada vez que un exportador con tanto esfuerzo acredita y puede cumplir todas las normas exigentes que les dice, su producto no debe contar con ningún agroquímico, o sea, plaguicida, y tampoco tener contaminación de transgénico. ¿Y qué otros impactos habrían para Perú? Eso ya se ha demostrado, de que los biocontroladores que ahora están de moda, no usar plaguicidas, sino bacterias, levaduras, hongos buenos, que sean amigables con el medio ambiente, los alteramos. También se ha demostrado que insectos polinizadores, especialmente, matamos ¿a qué? A las abejas. Esa ha sido una de las razones por las cuales están prohibiendo el cultivo de transgénicos en Europa. Y también tenemos los organismos del suelo, las bacterias, que son muy importantes porque son ellas las que fijan el nitrógeno y a través de ellos nos permiten nosotros incorporar a nuestro cuerpo las proteínas. Pero además hay un cambio dramático. ¿Es ético, es legal patentar la vida? Les contaba que nuestros ancestros hace más de 10.000 años, ellos fueron guardando, conservando, mejorando sus semillas. Y en la actualidad, ven ahí ustedes arriba a la izquierda, ¿qué se ve? Lo que todos los domingos ocurre, las ferias donde hay intercambio de semillas, que es totalmente gratuito, se hace trueques. Y hay intercambio de saberes, ese conocimiento ancestral, cultural, ¿no vale nada? Porque viene un científico, hace un cambio a nivel del núcleo y pasa a ser propiedad privada, pasa a ser una semilla ya patentada. Y esto va a producir un cambio terrible, porque vamos a perder lo que es la soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria. Y vamos a ver impacto a la salud. ¿Qué pasa? Arriba tenemos el glifosato, el glifosinato, que son herbicidas, destruyen la maleza.
Entonces, para que no tengamos que deshiervar, ahorrar mano de obra, ¿no? Y facilitar al agricultor, se usan estos herbicidas. O tenemos los productos resistentes al herbicida. Pero si vemos, hay una lista enorme de daños que se producen en los estudios hechos en animales, que no han sido tomados en cuenta. Y vamos a ver. ¿Qué pasó? Que Monsanto fabricó el herbicida más usado en todo el mundo. ¿Cuál es? El glifosato. Pero ya se le vencía la patente, pasaron los 20 años y él quería plantas resistentes a ese herbicida para vender el paquete tecnológico completo, o sea, la semilla y su herbicida. Y entonces, ¿qué pasó en Missouri, que es el lugar donde existe la empresa de Monsanto? Contrató a muchos investigadores y se rompían la cabeza, no sabían cómo crear una planta resistente a ese herbicida. Y a un investigador se le prendió el foquito y fue al río Missouri y empezó a examinar las bacterias del río, porque allí llegaban los desechos de este glifosato de Monsanto. Y algunas bacterias, para sobrevivir, hicieron resistencia a este herbicida. Y fue que sacaron estos genes de estas bacterias que habían hecho resistencia al glifosato y se incorporó primero a la soya y crearon los productos Roundup Ready, o sea, resistentes al glifosato. Pero cuando uno revisa revistas diferentes, en diferentes años de importancia, vemos que la gente que tenía contacto directo con este glifosato hacían un cáncer a la sangre, ¿no? Aumentaban los glóbulos blancos. Hay dos tipos de linfoma: el linfoma de Hodgkin, a célula muy diferenciada, que responde muy bien al tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y el no Hodgkin, que es a una célula primitiva muy difícil de tratar, que generalmente no responde a nada. Pues este glifosato generaba estos temas en los agricultores que fumigaban el herbicida. Hay estudios de mieloma múltiple, que es un cáncer a los huesos, o alteración en el ciclo celular que se llama apoptosis. Les cuento, en biología se conoce el tema del suicidio celular. Cuando una célula tiene un daño importante, la célula es muy noble, se suicida. Y ese fenómeno se llama apoptosis. ¿Para qué? Para que este daño no se extienda en el resto de células, en el resto de tejidos. Este fenómeno se altera con la intoxicación de este herbicida. Y obviamente se generan una serie de daños, entre ellos los primeros estadios de cáncer. Y así tenemos, por ejemplo, mujeres embarazadas, que son agricultoras, que fumigan, se ve abortos tardíos, se ve que en la orina de estos agricultores hay concentración de este y otros plaguicidas. También se ve en algunos estudios que se alteran las células de Leydig del testículo y disminuyen hasta un 94% las hormonas. Por eso se ha visto que estos productos pueden dar infertilidad también. Y acá van a ver a Gilles Eric Seralini, que es un investigador francés independiente, que él sabe o sospechaba que esto podría ser muy tóxico. Entonces, para él no era ético probarlo en seres humanos. Entonces, ¿qué hizo? Cultivo de células humanas y le puso esta sustancia inclusive a dosis más de lo que se recomienda la dilución para fumigar. Y se vio alteraciones tóxicas en células de la placenta y células embrionarias de riñón. Este es un estudio que se hizo en Austria, en coordinación de el Ministerio de Agricultura y Salud, y se alimentó a unos ratoncitos con este maíz transgénico y se vio descenso de la fertilidad, pero a largo plazo, entre la tercera y cuarta generación. Este es un estudio hecho por la Academia de Ciencias de Rusia y se vio que cuando se alimentaba a estos hámster, se
encontraba un retraso en el crecimiento y desarrollo de estos animalitos. Había un desequilibrio entre los sexos. ¿Cuál es el sexo más fuerte? Las hembras. Y en el ser humano también. En el inicio de la vida se mueren más los fetos varones y al final de la vida. Igual acá. Por este daño prevalecían las hámster hembras y había disminución en el número de crías en las camadas y esterilidad posteriormente. Este es un estudio, esta cosa es muy interesante porque se parece mucho a lo que ha ocurrido en Perú. En la India, hará como 15 años, se introdujo el algodón BT, o sea, el algodón resistente a las plagas. Y los agricultores en la India se parecen mucho a los de Perú, el 80% eran pequeños agricultores. Entonces los pobrecitos, para comprar su semilla transgénica se endeudaron, ¿no? Y al segundo, tercer cultivo ya no era, ya las plagas se hicieron resistentes y hubo una ola de suicidios. Entonces, por los años de 2009, 2008, se quiso introducir la berenjena BT, también de una subsidiaria de Monsanto, y entonces ocurrió lo mismo que en Perú. Marchas y protestas fueron al Congreso a pedir una moratoria y se aprobó. Se aprobó en febrero del 2010 para no tener otro producto más transgénico en la India. Esto es un estudio hecho en Italia, donde con ratoncitos jovencitos recién destetados se les dio a comer este maíz, y después a ratones ya un poco más adultos de 18 a 19 meses. Y en ambos, en los ratoncitos pequeños y en los adultos, se vio una alteración significativa en el sistema inmune, que tenía mucho que ver con la respuesta inflamatoria y con la generación de alergias. Y esto es un estudio de Gilles Eri Seralini, que él hizo una revisión de los principales estudios de investigación. Y él que concluyó que en todos los estudios donde se alimentaban animalitos con soya y maíz transgénico o genéticamente modificado, los estudios tenían un máximo de 90 días. Pero a pesar de haber sido seguidos por muy poquito tiempo, se veía una afectación importante en riñones y en hígado, que son los órganos detoxificadores. Y entonces él que concluyó que las evaluaciones de 3 meses eran insuficientes para evaluar la toxicidad crónica y que estos deberían prolongarse. ¿Y qué pasa con el Posilac? ¿Conocen ustedes qué es el Posilac? Bueno, las vacas cuando están preñadas o cuando ya han tenido su cría, producen una hormona que se llama hormona de crecimiento bovino, que les permite producir mucha leche para alimentar a la cría. Y entonces se le prendió el foquito a Monsanto y dijo, entonces yo voy a fabricar de manera transgénica la hormona. Entonces si hay una cierta cantidad en la vaca, yo le voy a poner el triple, 5 veces más, y produzco una cantidad enorme de leche para que se hagan millonarios los ganaderos. Y vamos a ver qué pasó. Hubo una serie de problemas y está prohibida en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y 27 países de la Unión Europea. Y acá nosotros tomamos leche con esa hormona de crecimiento bovino. Pues no lo sabemos, porque no tienen obligación o no les da la gana todavía de incluir en el etiquetado, a pesar de que ya tenemos la ley. Y vamos a ver cuáles son los riesgos. Cuando las vacas son tratadas con esta hormona de crecimiento bovino, se vio que muchos órganos crecían, inclusive las mamas se hacían gigantes, pero el animal perdía peso y se volvía infértil hasta un 52%. Pero los promotores de los transgénicos decían, pero no se preocupen, porque con la pasteurización esto se destruye y no pasa nada.
y no se han encontrado tasas de hormona de crecimiento bovino en vacas, en la leche de las vacas, 2 a 10 veces en niveles superiores. ¿Y por qué sería peligroso? Porque hay estudios que esta hormona de crecimiento bovino aumentada en los seres humanos aumenta el factor de crecimiento de la insulina tipo 1, y eso que hace, hay hasta más de 80 artículos de investigación que dice que aumenta el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon, que si analizamos, no solo en Perú, a nivel mundial, estos tipos de cáncer han aumentado. Y también hay animales transgénicos, como les hablaba del salmón, ¿no? Hay leche de animales como despensa de medicamentos. Hay animales transgénicos que producen lisozima, lactoferrina, factor 9, etcétera. Y hay poca reglamentación en Estados Unidos y en Perú menos. Entonces, ¿qué pasa si entra a la cadena alimenticia los huevos, la leche, la carne de estos alimentos que son de estos seres vivos que son transgénicos y están produciendo este tipo de productos? También se ha visto que el salmón transgénico, que ya está listo para ser lanzado al mercado, ¿cómo lo hacen gigante? Porque le ponen hormona de crecimiento. Pero ¿qué pasa si ese salmón gigante lo liberamos en el mar peruano? Es un gran depredador y entonces podría destruir muchísimas especies que nosotros tenemos. Entonces sería un riesgo, amén del riesgo de salud, porque se ha visto de que estos genes raros están en los tejidos y al consumirlos pasan a incorporar estos genes a las bacterias de la flora intestinal del consumidor. Y acá he querido compartir con ustedes las conclusiones de esta abogada, de la doctora Carruitero, una española que habla del principio precautorio en la alimentación. Ella habla de que tenemos dos grandes fuerzas en la actualidad, ¿no es cierto? La libertad irrestricta del comercio, la Organización Mundial del Comercio, pero ¿la economía está al servicio del ser humano o es al revés? Porque en el otro lado tenemos la defensa de la vida y la salud. ¿Qué es lo más importante? Eso tenemos que analizar, y en todo lo que estamos produciendo, transformando y distribuyendo, ¿estamos tomando en cuenta estos factores? Hay que ver que si yo he analizado mucho un producto y en todos mis estudios el riesgo es desconocido y si se produce algo, hay un principio de exoneración. En este caso, ¿qué tenemos? Investigadores que dicen, no, no pasa nada, y muchos otros investigadores independientes que dicen, ojo, hay que tener cuidado, mira, se han generado todos estos daños en animales, hay que tomar el principio de precaución. Pero si el riesgo ya está probado, entonces hay un principio de prevención, que esperamos que después de esta moratoria y creado todo nuestro sistema de control de seguridad de la biotecnología moderna, podamos tener riesgos mejor probados. Pero si el riesgo se produce, tenemos el principio de indemnización o de reparación. Entonces, finalmente, ¿qué podemos concluir? Que con el tema de la bioseguridad, cada vez que producimos un alimento transgénico, tenemos que ser muy cautelosos, hacer el estudio caso por caso, hacer la evaluación en tiempos más largos y obviamente por grupos independientes, no como han salido al mercado con estudios solo de las propias empresas fabricantes. Es muy importante por la Organización Mundial del Comercio, no podemos prohibir los alimentos ya procesados, pero sí tenemos todo el derecho a exigir que salga el reglamento de los alimentos dentro del etiquetado, ¿no? Ya existe la ley y hasta ahora estamos en falta. Mire, la ley del consumidor salió el 2 de abril del 2011
y hasta la fecha no se reglamenta el etiquetado de los transgénicos. También han visto ustedes que fabricar medicamentos o biofármacos usando bacterias, levaduras, es complejo. En el Perú se ha elaborado una nueva ley de medicamentos en noviembre del 2011. ¿Cómo era antes? Era terrible. ¿Por qué? Porque había un registro sanitario automático. En 7 días tenía que salir el registro y obviamente en 7 días no se hacía ningún estudio. Simplemente uno consideraba, si en país desarrollado su agencia de control les daba el registro, nosotros registrábamos. Pero nuestro país no hacía ningún control. Eso se ha modificado y acá en estos productos que tienen una serie de riesgos porque son producidos con biotecnología, debemos tener mucho cuidado. También es importante que si ya Perú firmó el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena, y es más, tenemos una ley de moratoria, obviamente se respete, se cumpla, ¿no? Eso es lo que queremos y es por eso que estamos una serie de organizaciones trabajando para crear el Sistema Nacional de Seguridad en este tema. Y acá quiero compartir con ustedes. Con mi hija viajamos a Huánuco y ven ahí a ustedes unos agricultores que tienen una enorme variedad de papa. Para que ustedes sepan, Huánuco produce el 80% de papa amarilla, que no hay en ningún país del mundo, solo en Perú. ¿Y por qué está mi hija ahí feliz? Porque ella es chef y entonces estaba mirando la variedad y la calidad de la cantidad de papas que ella podía ver y que en su vida había visto, porque en provincia las clasifican, las cuidan, las conservan, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Flora Luna. Antes queremos hacer unos anuncios. Como les dije, el doctor Ugarteche estaba en Washington y trae unas unidades importantes para el programa. También quiero decirles que tenemos también el doctor Ugarteche, generoso, como siempre. Tenemos un par de entradas dobles para un concierto para este sábado. Así que queremos sortearlas dobles, pues, porque nadie que va a un concierto va solo. Así que mejor un sorteo de 2 entradas dobles para que vayan acompañados. Es este sábado a las 8 de la noche en el Parque de la Exposición, el anfiteatro del Parque de la Exposición. Es un concierto de rock, para que en homenaje a los Beatles, así que el que le interese, acá, no se vayan. Bueno, pero antes de eso, no sé si hay alguna pregunta del público presente, o de las cortes que están conectadas con nosotros en este momento vía videoconferencia. No hay ninguna pregunta, nadie tiene ninguna inquietud. Pero quisiera preguntas, algo que pueda aclarar la doctora, ¿ya? Más que comentarios. Y temas puntuales, por favor, y decir su nombre. Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Camilo González, de la Corte Superior de Justicia de Lima. El tema de la doctora está ligado al tema que la semana pasada el doctor nos expuso, ¿no? El tema de los conocimientos tradicionales es de relevancia el defender, porque está ligado netamente al tema de los transgénicos y el tema del sistema nacional. ¿Cómo se ve como política de Estado el ligar estos dos temas? La legislación sui generis, que tiene que ver mucho con el tema de los conocimientos tradicionales, que aún no se ha legislado en el país, convergido o de una manera ampliado con el tema de los conocimientos tradicionales y en la defensa de la seguridad alimentaria, porque tenemos una gran responsabilidad nosotros como juristas de impartir las políticas de Estado, no solamente a nuestros familiares, no solamente a nuestro contexto, sino a nuestro país y al mundo, porque bien ha hablado del tema del 80%
la biotecnología que existe en nuestro país. La consulta es cómo esa política de Estado, ese sistema nacional convergido a la política de la legislación sui generis y el tema de los conocimientos tradicionales, que está ligado permanentemente. Gracias. Muy interesante su pregunta. Ahora tenemos Ministerio del Ambiente, y en el Ministerio del Ambiente estamos trabajando algunos temas. Uno importantísimo y que no se había trabajado antes es el ordenamiento territorial. Es muy importante ver áreas naturales protegidas de mucha biodiversidad como el Manú, que no deberían estar ahí, mineras, petroleras, etcétera. Eso se está trabajando. Y en segundo lugar, estamos creando con cooperación externa, con fondos de Alemania, creando todo el sistema nacional de protección de la biotecnología, porque decimos moratoria, pero a nivel de todo el territorio nacional, en fronteras estamos cuidando, en aduanas estamos haciendo el descarte, el despistaje. Eso recién se está trabajando. Tenemos 14 normas que estamos trabajando para esto en Indecopi, ya hemos elaborado 7, una de ellas es la que ha salido publicada, ¿no? Hacer el descarte con tiras reactivas para decir si es o no una semilla transgénica, o sea, desde un punto de vista cualitativo. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces antes de pasar al sorteo, previamente vamos a escuchar los anuncios, las buenas noticias, muy buenas noticias que nos tiene el doctor Ugarteche. Adelante, doctor Ugarteche. Muchas gracias, doctor Vinatea. Felicitando a la doctora por la brillante exposición, muy ilustrativa. Efectivamente, la semana pasada estuve en Washington participando en un seminario internacional de propiedad intelectual y tuvimos la ocasión de conversar con las autoridades del Instituto Internacional de Propiedad Intelectual, presidido por Bruce Lehman, que antes fue el jefe del Departamento de Marcas y Comercio de Estados Unidos, de Marcas y Patentes de Estados Unidos, del USPTO. Y se ha quedado en hacer un convenio con el Poder Judicial para apoyar, ¿no?, en la capacitación de los jueces en los temas de propiedad intelectual y básicamente también de servirnos de puente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, ¿no?, para que le presten una mayor atención al Perú a lo que es la capacitación del Poder Judicial, y ellos han manifestado que ya al llegar casi a las 20 sesiones de temas de propiedad intelectual y vinculados a la propiedad intelectual, el Perú se ha convertido en un modelo a seguir en el continente. Son las palabras que ha señalado, ¿no?, el señor del Instituto Internacional de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. Y también se va a realizar un seminario regional, ¿no?, para jueces de América Latina en Lima, en Perú, ¿no?, aproximadamente en el mes de octubre, entre fines de octubre y principios de noviembre. Entonces vamos a tener acá a colegas de ustedes, ¿no?, de los diversos países de América Latina, que van a venir acá a discutir en Lima los temas, ¿no?, vinculados a la propiedad intelectual, de acuerdo con un temario que se verá, ¿no?, aprobado y discutido. Eso es un poco lo que se ha podido conseguir para el programa de formación permanente que viene coordinando el doctor Vinatea. Quiero... y se le va a dar, ¿no?, se le está pidiendo las autoridades para que le den prioridad a este programa por parte de la OMPI, ¿no? Sin prejuicio de ello, también queremos manifestar, relacionado con la exposición de la doctora, el tema jurídico, ¿no?, las implicancias. Bueno, ya sabemos que el glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto, ¿no?, que en la comida peruana, ¿no?, es utilizado en abundancia, hay que tener cuidado con ello. Y el edulcorante hay que ver, en vez de aspartame, pues habrá que usar stevia, ¿no? Hay que usar stevia o gotas de miel, es mejor, ir a lo natural. Igual hace poco llegamos a un pediatra, mi hija, ellos querían poner la hormona de crecimiento y le dije, ni hablar, ¿no? Y más bien le dieron
Enchur, y con Enchur sí estiró mi hija, ¿no? Ya está en la talla correspondiente a su edad. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. El artículo 65 de la Constitución del Perú establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Dice, para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. ¿No? Quiere decir que los consumos que la población efectúa no atenten contra la salud de la misma. Igualmente, en el Código de Protección del Consumidor y Defensa del Consumidor, aprobado mediante la Ley 29571, ¿no? En diversas partes, en el artículo 6, por ejemplo, de las políticas públicas, dice la política, dice el Estado protege la salud y seguridad de los consumidores a través de una normativa apropiada y actualizada. También señala, como política pública, que el Estado garantiza el derecho a la información de los consumidores, información que tiene que ser además dada de forma oportuna, ¿no? Y la información, no cualquiera, sino la información relevante, es decir, aquella que determina el acto de consumo. Que si yo hubiera sabido esto, no lo hubiera comprado. Si yo no sabía que tiene un transgénito que me puede ocasionar daño, no me abstengo de comprarlo o efectivamente lo compro a sabiendas, como se dice, ¿no? El proveedor pues tiene la obligación de ofrecer al consumidor la información relevante. Finalmente, el artículo 37 de este código, que está vigente, establece, ¿no?, que en relación con los productos genéticamente modificados, que debe indicarse en el producto esa condición, es decir, que ha sido genéticamente modificado, lo cual hasta el momento no se cumple, ¿no? Y en la normativa europea generalmente es un triángulo amarillo, ¿no?, con la T de transgénico, es decir, alertando que eso tiene transgénico. Entonces, hay implicancias jurídicas, como hemos visto, tanto en el aspecto de la propiedad intelectual, porque efectivamente estas semillas, estos productos tienen una patente, ¿no?, donde los países que la permiten, pues y hay una exigencia, no se trata de usarlo o no, sino también, si la usas, tienes que pagar regalías. Pero además hay implicancias en el tema de la legislación de protección al consumidor, en las políticas de Estado, es un tema constitucional, ¿no? Y también hay otros temas conexos, ¿no? El tema de la biodiversidad, que ha sido señalado, los conocimientos tradicionales, el peligro de que al mezclarse con los transgénicos estos productos naturales pierdan sus características propias, ¿no? Y el Perú pase a una condición distinta de la que actualmente tiene con estos productos naturales, estos conocimientos tradicionales que han desarrollado estos productos naturales. Bueno, esa es un poco la reflexión, ¿no?, de mi parte, y el anuncio, y simplemente agradecer como siempre la oportunidad que tenemos aquí de difundir y afianzar entre ustedes los derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias, doctor Ugarteche. Bueno, finalmente quiero agregar con respecto a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que por escrito, el año pasado, a fines del año pasado, comienzo de este año, nos prometieron, se comprometieron por escrito, me un documento al que habla, para incluirnos en su presupuesto del 2013, o sea, el presupuesto de este año. Pero algo ha sucedido porque hasta ahora no han cumplido con ello, ¿no? Pero esta gestión en Washington ha hecho que nos ha traído noticias en el sentido de que hay nuevos funcionarios que están en el área, en parte del área académica para Latinoamérica, que son conocidos, que son amigos de personas que ya antes, con la cual ya hemos tenido contacto. Así que van a hacer las gestiones necesarias para que, así como dijo el doctor Ugarteche, se le dé prioridad a nuestro programa, por ser único en Latinoamérica, que es de jueces, de un poder judicial que salga a buscar lo que necesita respecto a este tema, ¿no? Bueno, también para el día 26 vamos a tener la visita en este recinto de un fiscal supremo de España, que es el fiscal ante el Tribunal Constitucional, el doctor Jesús Tirado. Ya lo conocemos, antes ha estado con nosotros, es un gran amigo y tiene gran inquietud y por todo lo que es propiedad intelectual. Así que para el 26 va a estar con nosotros acá en este recinto. Bueno, entonces, ahora el sorteo.
como no tenemos papel, numeritos, y no tenemos la quina, hay en la lista hay del 1 al 333, Le vamos a pedir a la doctora Flora Luna que nos dé 2 números, los números que más le gusten, y esos 2 números van a ser los premiados, ¿no? Así que tengan suerte todos, y vamos, a ver, 2 números, doctora. 24. A ver, 24. Javier Mariluz Jiménez. ¿Está presente? ¿Se fue? Perdió. A ver, otro número. 117. Están con suerte. No está. El 100. A ver, 88. A ver, Eli Vidal Córdoba. Tampoco está. Ya, otro, hasta A que ver, salga, pues, porque si no me lo llevo. 55. Ahí también me gusta el rock, por si acaso. A ver, Elizabeth Orcotoma Antay. A ver, Elizabeth, nada. Otro, hasta que salga. Cualquiera, uno que esté. Ricardo Moreno Cance. Uy, creo que se hace notar y se van. Voy a poner más vigilancia en esto, voy a poner más, voy a fiscalizar mejor esto, porque veo que se anotan y se van, así que. Mariel Mendoza Fil. ¿Cómo está Mariel? A ver. Estaba dormida, no había escuchado. Yo ya que me veía en el concierto, yo ya me veía, ya me lo quitaron. Adelante, arriba, pues. Todavía falta uno, no se vayan. Ya, ok. A ver, la segunda y última entrada doble, para que se vayan con su pareja. A ver, Carlos Ildefonso Salas Quiroga. Ahí está Carlos. Ay, estaban juntos. Mira, ya, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todas las cortes que se han conectado. Muchas gracias a las cortes de Ayacucho, Piura, Ucayali, Sullana, Hilo, La Libertad, Santa, Apurímac, Amazonas, Tacna, Huancavelica, Ancash, Cañete y Moquegua. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.